Vaya que está perdida ya nuestra democracia, ¿no? Después de todo este raconto que hice, este análisis de cómo fueron tomando al Estado uruguayo con un modelo claramente marxista, la institucionalidad clave, y ahora planteando, bueno, otra vez las ocupaciones. Las ocupaciones a través de... Está con nosotros el doctor Raúl Menéndez, que me está escuchando muy atentamente. Doctor, gracias por estar con nosotros. Plantean un decreto que deroga el decreto anterior, que era el decreto interpretativo de la disposición general de la LUC, pero ese decreto resulta que es contradictorio con con la disposición general de la ley. Entonces no puede un decreto derogar a una ley, y acá hay un desorden también dentro de la jerarquía de las normas y del orden jurídico. En verdad ellos lo que están creando es un caos institucional brutal, desestabilizando el país, doctor. Fíjese que se anuncia que se modificará el decreto 281/2020, que a su vez reglamentó el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración. Allí se indicaba que ante la ocupación de un lugar de trabajo, público o privado, el jerarca o empleador podría solicitar al ministerio su intervención. La cartera quedaba así habilitada a exigir la desocupación inmediata bajo el apercibimiento del uso de la fuerza pública. Claro, porque este artículo plantea el libre ejercicio de la huelga, pero libre ejercicio también de la actividad laboral y a la libre entrada del empresario a su empresa, a su propiedad privada. Y la ocupación no es considerada correcta, ¿no? Adecuada a una medida de huelga. Ahora este nuevo decreto interpreta lo contrario, dice que sí, que se pueden ocupar las empresas, los espacios de trabajo. Este decreto, que falta sea aprobado por el Ejecutivo, pone en alerta a los dueños de empresas privadas que ven un retorno a las ocupaciones de lugares de trabajo que ocasiona pérdidas irrecuperables en la economía de cada compañía. Bueno, muchas empresas se están yendo por ese tema, ¿no? Por el ejercicio Claro, inhóspito de los sindicatos, paran las actividades. buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Anda bien? ¿Cómo está? Bien, doctor. Bien, gracias por estar con nosotros. El doctor Menéndez, hablando con nosotros, especialista en otros temas, pero bueno, es abogado, jurista y sabe de qué estamos hablando, ¿no? Ahí a lo que vamos es qué tan legal y qué tanto viola la separación de poderes los decretos interpretativos, porque el tema estamos legislando a través del Poder Ejecutivo. Claro, Digo, una claro, locura, digo, que el tema claro. es que está violando el principio básico de la República, que es la separación de poderes. Digo, Es, y el tema, estamos modificando leyes, que problema que tenemos con nuestros poderes que son independientes, es que se pisan unos a los otros continuamente. Tenemos a la Suprema Corte de Justicia tratando de legislar por acordadas, y el Poder Ejecutivo por tratando de, decretos. claro, modificando leyes por decreto. Sí, 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 modificando leyes. Como en este caso, acá hay un ejemplo claro de una modificación de una ley y un poder legislativo que tampoco ejerce el contralor que la Constitución le formula, le prescribe, ¿no? No, y no solo eso, el tema violamos el Código Civil, que específicamente cómo se debe interpretar la ley. Y en Claro, ningún momento dice que la interpreta el presidente. por Digo, supuesto. Por y el otro supuesto. problema que tenemos, Y violamos también las disposiciones constitucionales y del Código Civil en cuanto a la jerarquía de las normas. Solo otra ley de la misma naturaleza y valor puede derogar a otra ley. No, no por decreto se puede derogar una disposición legal. Y acá y no hay modific- control del legislativo, a eso me refiero, ¿no? El legislativo no está y no, controlando acá la actividad del y no está Ejecutivo. participando ningún legislador aparte. No, 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 no se escucha a nadie, no pasa nada. Es evidente, doctor, que el Poder Legislativo es una enorme escribanía, ¿no? Es una enorme No, pero escribanía. ¿sabes lo que vamos peor? El Eh, tema, tenemos al Poder Ejecutivo interpretando una ley y Claro, modificando una interpretación anterior. exacto. Pero nuestro presidente es historiador. Sí, sí, claro. Imagínese interpretando una ley. Y claro, claro, por supuesto. Digo, Inclusive su secretario tampoco es este abogado. El Pacha pero Sánchez tampoco. el tema es, si yo le pongo cualquier cosa No. delante de la nariz y lo firma, porque Ujú, no sabe lo que está firmando, así estamos. claro. Porque me parece el criterio de los decretos es que el tema que haya una directriz administrativa por parte del jefe de gobierno. Pero el gran Exacto. problema es que lo tiene que hacer el jefe de gobierno, no otra persona ajena que no eso. O sea, no tenemos un jefe de gobierno solo para poner el gancho. No, claro, claro. Acá usted da con un punto clave, que lo hablábamos muchísimo con un colega, que es
los decretos, en verdad, son un ejemplo, se le podría preguntar a un alumno, por ejemplo, en un examen de derecho administrativo, a un alumno, ¿en dónde se ubica usted la actividad administrativa del Poder Ejecutivo? Que es en su mayoría lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿no? Y precisamente a través, por ejemplo, de decretos que disponen una organización administrativa determinada. Una Están ordenación, concebidos para exacto, eso. Claro, están concebidos para eso. Ahora, pero no para interpretar leyes. no, en todo caso puede por decreto el presidente establecer alguna normativa por decreto si no hay ley, si hay un vacío legal, pero posteriormente deberá convertirse en ley, sí o Lo no, que pasa, si el Poder lo Legislativo lo ratifica o no. estamos naturalizando el decreto. El decreto es una ordenanza administrativa para la Claro, administración. nada Fija más. parámetros de conducta el funcionario administrativo. ¿Qué hace el presidente metiéndose con una ley? Está violando Claro. la separación de poderes. Y la Está pasando jerarquía de de, poder. y la jerarquía de las normas que hacen al orden jurídico, ¿no? La famosa pirámide de Kelsen. O sea, hay un orden jurídico, ¿no? La Constitución está en el vértice, es la ley suprema. Después de la Constitución, y bueno, las leyes de orden público, el Código Civil, el Código de Comercio, es decir, y así sucesivamente, las leyes comunes que requieren todo el procedimiento que usted conoce, ¿no? De mayorías absolutas o de mayorías especiales si hay que hacer una reforma muy completa de esa ley o derogarla, pero un decreto que interprete a la ley y que derogue disposiciones legales, no, no corresponde, como usted dice. Que derogue otro Porque decreto, que hasta ahí puede, sí, pero es un pero decreto interpretativo de la ley, el otro, a su la, vez. la ley, vamos a explicarle a la gente, el Código Civil especifica claramente cómo se debe interpretar. Claro, Le dice que cuando la ley es clara hay que estar a su tenor literal. claro, ¿Tá? Si es oscura, hay que ir a los fundamentos de la ley. O claro, sea, porque es una exposición de motivos generalmente en las leyes. exacto. Después, a la Que ahí está el jurisprudencia, espíritu, ¿no? Está el espíritu de la exacto. ley, el llamado ratio legis, es decir, en esa exposición de motivos. También puede aplicarse la analogía, ¿no? Si acaso no hay nada que se pueda, de lo que se pueda agarrar el intérprete. Es así, Pero es por así. ahí nomás, la tecnología no podría Sí, entender mucho. O sea, ujú, es más un tema de parte. Pero después dice, jurisprudencia de doctrina más recibida. exacto. ¿Dónde entra el presidente? Tampoco. Jurisprudencia, estamos hablando de poder judicial, ¿no? Estamos hablando Claro, de, para que la gente lo entienda, la jurisprudencia son la las sentencia. determinaciones, las sentencias de los jueces. Y hay una tradición de sentencias que son interpretaciones de la ley por la vía judicial. Eso es lo que está explicando el doctor. Eso lo establece la Constitución, artículo 332 de la misma, ¿no? Es el mecanismo de interpretación de las leyes. Este, Exacto. Y el tema es generalmente no se aplica no, 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 ni la doctrina ni la jurisprudencia. ¿Por no qué? se Porque aplica. cada caso es único. Y Los otro, y jueces, otro, Y otro sí, tema, doctor, los principios generales del derecho, dice la Constitución. Y acá puesto. va el principio general de la jerarquía de las normas, principio básico, universal de un Estado de Derecho. Por eso tenemos una Constitución, que es la ley suprema, que está por encima del resto de las normas. Tenemos las leyes de orden público, tenemos leyes comunes, tenemos leyes especiales, que son otra cosa. Y los decretos, como dice el doctor, tienen que ver con el aspecto administrativo que el Poder Ejecutivo hace, que organiza internamente el Poder Ejecutivo, sus ministerios. Es decir, es solamente eso, pero no se aplica nada respecto a todo esto que la Constitución prescribe y el Código Civil claramente prescribe. Pero peor todavía, porque por lo que usted acaba de leer, Mm, tengo al Poder Ejecutivo interpretando la Constitución de la República y ampliando claro, lo que es el huelga. claro, exacto, exacto, Está exacto. complicada la. Está muy complicado, doctor. Y sabe que con esto, ¿el resultado cuál es? Y que se pierden garantías jurídicas, se pierde estabilidad institucional, se pierde previsibilidad. ¿Y qué pasa entonces con los capitales, con los inversores, con el mercado? Y se van, porque esto genera miedo, lo único que puede generar. ¿Usted invertiría en un país así? ¿Usted invertiría una suma de dinero importante y montaría una empresa en un país que le Mire, plantea todo esto? le hago más fácil y voy a apelar a su memoria. Mm, ¿Tá? Pero sí, sí se acuerda del tema cuando equipararon los sueldos a ministro de Estado a los funcionarios judiciales. ¿Se acuerda? Me acuerdo, Mujica, ¿no?
No, en realidad fue en el gobierno de la calle que se equipararon, pero en el de Mujica explotó porque fue cuando los judiciales le hicieron juicio al Estado. Y se Porque lo hubo un ganaron. incremento, claro, claro. Porque no le Ah, aplicaron el porque incremento a los funcionarios. lo desacoplaron. Exacto. De- el tema es bien sencillo, los judiciales lo ganaron. Mm, Todavía quedan judiciales por cobrar ese juicio. mm. O sea, la seguridad jurídica que tenemos del cumplimiento de las sentencias judiciales en este país, nulo. Es nulo, claro, claro, Entonces, a ver si me entiendes, si el propio Estado no respeta lo claro. que él mismo emana, estamos complicados. Estábamos complicados. Sí, sí, sí. Todo es por la galería. Está todo escrito, pero después no lo aplicamos, no lo respetamos. Las sentencias tampoco se cumplen. Veo que es por todos lados, está minado el territorio, ¿no? Está minado Mire, realmente. voy a recordar a los oyentes que el año pasado todos los integrantes de la Suprema Corte, porque fue la Suprema Corte actuando como un organismo independiente, emitió un comunicado a la población que decían que 3 de cada 4 jueces no estaban preparados para ser jueces. Sin embargo, lo seguimos teniendo ahí, no movieron uno, ¿no? Claro, claro. O sea, Digo, declaran eso y quedan ahí. pero sí lo saben. El tema es Claro, cómo no lo saben. claro, claro. No responden numeral o literal 10 del artículo 168 de la Constitución. Es decir, el Claro, despido del funcionario público por ineptitud. Es una el tema causal es, taxativa, ¿no? Taxativa quiere decir que son las únicas causales por las cuales, en este caso, se puede despedir un funcionario público. Es por delito, si se comprueba que cometió un delito, por eso, ¿cuántas por veces se omisión, da? O por omisión de la función, está lleno de casos de omisión, o por ineptitud, que es esta que usted acaba de pero manifestar, se que manifestó la se le Corte. ha- la Corte lo que manifestó que los jueces no estudiaban, por O sea, ejemplo, que lo no que se nos está actualizaban. diciendo es que estamos llenos de jueces ineptos, y los tendrían que echar a Sí, todos. exacto. El Claro. tema, todos no, dice que Bueno, 3 de cada 4, uno bueno, salva. el 90%, ¿no? Y sí, Y capaz que yo iría un 80 para hacer más o menos una regla ahí de 3 de 4. Estamos en un 75 por ahí. sí, 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 Pero va sí, mal sí. la cosa. Está mal, ¿eh? Estamos hablando de porcentajes muy elevados y que incluso la Suprema Corte de Justicia declara de esa manera, no toma cartas en el asunto, no hay despido de funcionarios por ineptitud, porque dice que son ineptos, pero no hacen nada. Doctor, cambiando Sí. rápidamente de tema antes que se nos vaya la columna, usted me dijo que tenía algo especial para hoy, que iba a traer un tema, lo dejo hablar. Bueno, lo primero que hizo, le hago un comentario a raíz de lo que estábamos hablando que le va a llamar mucho la atención. Yo mucho no, hace un año y medio más o menos, denuncié a una jueza, ¿tá? Jueza letrada. La jueza letrada se le abrió un sumario por mi denuncia. ¿Tá? En ese sumario la señora fue a decir que el tema que no le hablaba a la funcionaria, jefa de despacho, porque la jefa de despacho alegaba que la jueza la acosaba. ¿Tá? Voy a esto específicamente porque la Corte sale a hablar con el tema de la violencia de género, de los hombres, de que hay que, agarrar y emplear perspectiva de género y hay que sentenciar con perspectiva de género. Todos los ministros se llenan la boca con esto. ¿Tá? Pero el tema es, tenemos comprobado que el tema es que los funcionarios de la Corte acosaban a los funcionarios, ¿tá? Mm, Porque se suicidó uno. El mm, tema es, echaron a los funcionarios de la Corte después de un mm. montón de tiempo sabiendo que acosaba, Sí, ¿tá? Y el otro tema, esta funcionaria, jueza letrada, que sí, decía que sí, acosaba, que su funcionaria se sentía acosada, sí. ¿tá? El tema de la Corte le hizo un sumario a esa funcionaria, ¿tá? Ajá. En donde le prohibieron que hable del acoso que sufría por la jueza. Ah, sí. Ah, le prohibieron que hable del acoso. Otro Siendo acoso mujer. más. O Otro sea, acoso el más. tema, el Sí, tema es, el discurso se hace a la prensa, sí, pero sí, no se sí, sí. aplica internamente. Lo hablo porque el tema es así estamos. Sí, 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 sí. Claro. O sea, todo es pura galería, todo es una cháchara, es prensa. Claro, ojo, ojo. Cuando los toca a ellos, ¿no? Cuando tocan a un integrante del Frente Amplio en calidad de funcionario público, no, esto hay que sacarlo, lo paramos acá. Ahora, si le pasa a usted a cualquier persona común y corriente, mire que le caen con todo el peso de la ley de género, ¿eh? Le caen con todo.
Mire, mire Ese, otro ejemplo, otro ejemplo. Esto está publicado en Infobae, ¿eh? Infobae publicó esto. Llegué a tener que soportar lengüetazos en la oreja y en el cuello los detalles de la denuncia por acoso contra un alcalde uruguayo. La víctima presentó un escalofriante relato a la justicia de lo que sufrió por parte de su jefe, Jorge Meroni, mandamás del municipio A de Montevideo, el esposo de la actual ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. Lo mismo, quedó en la nada, porque, claro, ¿cómo nos vamos a meter con los camaradas, con los compañeros? En algún caso, como el de Núñez, ¿se acuerda? Pero lo dejaron ahí también, muy tranquilito, ¿no? ahí lo que le voy es a un sistema de garantías. O sea, que solo con los dichos de la persona no basta para perseguir a la persona, que es lo que estamos reclamando hace tiempo. La persona que denuncia tiene que probarlo. No es porque el tema sea de la pareja de nadie o no No, eso. no, El no. sistema de garantías tiene que estar presente en nuestro sistema. Levantar eso es porque el contexto permite. Sí. Una denuncia no es prueba de lo que dice, pero el tema que no se persiga a una persona por su ideología y a Ujú. otra sí, por su ideología, estamos mal. Le, le- Claro, le porque hay doble recuerdo lo que pasó. vara, o sea, no estamos con la justicia ecuánime, equitativa, suprapartes, o sea, es Te doble la hago vara. más fácil. Yo no sé Mm. si la audiencia sabe lo que está pasando en España. En Bueno, España, tantas cosas están pasando en España, doctor, que a ver bueno, qué está pero pasando respecto a este tema. respecto a este tema, el tema es bien sencillo. Hay dos grupos políticos. Uno se llama Podemos y otro se llama Sumar. ¿Tá? Que son los que llevan la bandera feminista y los derechos de las mujeres en España. ¿Tá? Son los Integrantes del Grupo de Puebla, trasladaron la sede del Grupo de Puebla para España y son integrantes activos del Foro de San Pablo. y le Está digo, le todo dicho. miento, que de eso Es saben así. más que yo. El Es tema así. es muy fácil. Los que venían hablando de los derechos de las mujeres, Mm, hoy están citados en la justicia por violarlos. claro, claro. Los asesores de esos equipos, Mm, digo, el tema acosaban mujeres, el claro, tema las estaban, digo, el tema les vulneraban sus derechos. seguro. ¿Tá? Y el tema son los mismos, las mismas voces que Sí, sí. agarraban el Arengaban en favor de los derechos de género, exacto. ¿Sabe lo que pasa, pacto. doctor? Que este tema está usado políticamente, es un crédito político y es una industria. En A verdad a ellos eso no les importa la aplicación de esto. Es una estoy. industria que les da crédito político. Espéreme un segundo porque esto está en YouTube, incluso si uno lo quiere acceder. A ver, a El, ver, a ver. me preguntaron, porque el tema, una denuncia de acoso y de abuso por parte de uno de los integrantes de Sumar, que es uno de los, Sí, un asesor de los más importantes de Sumar, de las cabezas visibles. sí, sí. Y el tema, le preguntaron específicamente, el tema es, ¿cómo se viene a defender que no lo hizo si usted proclamaba lo contrario? Y dice, ah, no, pero era un tema político. Yo no pienso igual. Ya está. Era lo que ¿Vio? tenía que decir en base a mi posición políticamente correcta. Por disciplina partidaria, claro, claro. Una cosa Era el así. eslogan. Y Pero sí, en era el el tema, eslogan que tenía que llevar adelante, claro. Es claro, así, porque le doctor. preguntaban tipo, ¿por qué estaba dudando de la palabra de la Claro, denunciante? Y él le claro, decía, claro. ¿por qué no? Ah, claro. Pero si es a otro, no, ¿eh? El tema como soy yo, ¿Vio que son más vulgares de lo que uno piensa y se deschaban enseguida? O sea, enseguida, cuando les toca a ellos, deschaban enseguida al mamarracho que es todo esto, que es en definitiva, es una doctrina, está dentro de la doctrina globalista, agendista y dentro del Foro de San Pablo que toman desde la Escuela de Frankfurt. O sea, todo esto de los derechos de género, en verdad, es una clara agresión, doctor, a nuestros estados de derecho. Es decir, le hago es una más agresión directa, ¿no? Toda la bandera del género es una agresión directa al Estado de Derecho. te la hago mucho más fácil, doctor, para que lo vea. Hemos tenido varios casos de legisladores denunciados, Ah, ¿no? claro, claro. Digo, del Pero, Frente Amplio, pero, un pero montón. vio que cuando le toca a alguien, por ejemplo, del Partido Nacional, como fue el caso de Penades, enseguida el desafuero, y ahí está, ¿no? Como maletín de loco, porque todavía no. Ni siquiera voy a eso. El tema es, Pero, pero del digo, otro lado, se la hago más fácil. Son los mismos que levantan la bandera de mujer yo te creo, ¿no? Y el claro, tema es, hay que creerle a la mujer que denuncia. Yo no seguro, conozco ningún legislador de frente que sí. haya dicho
el tema que la denuncia que le hacía la mujer en su contra era verdadera porque lo hizo la mujer. Todos decían Ah, que eran inocentes. Ninguno bajaba la cabeza. En ahí, todo ahí, momento decían que estaban mintiendo. y Entonces, ahí se agarran del principio de inocencia que establece la Constitución, ¿no? El principio de eh, inocencia, que es la garantía ojo, del debido proceso, ¿eh? ojo, Es la garantía, también doctor, voy al porque caso de, esperé sí, que voy al caso de Penades también. mm, Penades fue el abanderado que llevó adelante sí, el proyecto de ley de la 19.580, ley de género. sí, sí, claro. ¿Está? Sí, Fue el que yo lo dije promulgó, acá. Yo lo dije acá, murió bárbaro. con su propio, su remedio se convirtió en su veneno, claro. Bueno, el mismo que promulgó la ley es el mismo que está diciendo que es todo mentira lo que le inventan. Doctor, de irnos, fíjese, no sé si sigue esa disposición o no, usted sabe más que yo, la presunción de veracidad de la mujer cuando declara, eso es un Sí, sí. disparate jurídico, es un disparate, todo esto que estamos hablando tiene que ver con esa disposición que se dice, se presume la veracidad de la mujer cuando denuncia. No, hay que probar todo lo que se denuncia, se tiene que hacer la Le aportación probatoria y además el principio constitucional que está por encima de todo eso, está por encima, establece en el artículo 20 que jamás puede ser considerado como reo el denunciado o acusado, ¿no? ¿Se acuerda? Están abolidas, dice el artículo 20, están abolidos los juramentos de hecho propio en causa penal, algo así, y que sea tratado como reo. Es decir, establece la presunción, presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Y el tema es, le tiro la primicia para la que viene, a ver qué le parece. A ver, a ver, a ver. Respecto de su vía, Mm, que el tema vamos a ir a la Comisión de Legislador y Códigos a defenderlo. ¿Está? sí, El tema de siquiera hablamos en la que viene del sí, tema, de la sí. modificación de la 19.580. Ah, Quiere sí, me modificar parece bien. otro artículo de su vía. Y aparte me llamó el doctor Salle que quiere derogar esta ley. Me Quiere derogar esta está ley. quiere derogar esta ley, quiere juntarse conmigo para ver el tema ¿Y es qué- cómo se hace para poder tener un discurso acorde para derogar la ley. Él ya tiene más o menos la prerrogativa, pero mm, como yo integro una asociación civil justamente que habla de estos temas, también quiere escuchar a la asociación civil que opina. claro, claro, Entonces nos vamos claro. a reunir con él. Si quiere, para la próxima hablamos del proyecto de su vía. Sí, Digo, explicamos lo que es un sí. proceso de género, en qué se basa y por qué hay que modificarlo urgentemente. ¿Le parece? Más realista lo de su vida, políticamente hablando, más realista. Que digo, Hablamos, Salle, hablamos lo de Salle también, pero digo, no sé, hablamos de lo de seguramente Sánchez. usted no sabe, pero Salle está fumando algo raro o algo. ¿Qué le pasa a Salle? Porque No tengo ningún. No, derogar la ley de género le parece realista desde el punto de vista político. a mí Político. me parece. Mire que no es el único que lo decía. Ojeda decía lo mismo. Ah, sí, bueno, Y capaz que se van sumando de a poco. me preguntan a mí, yo la quiero derogar, ¿eh? Bueno, yo No por también, eso. pero yo me refiero a la realidad política del Uruguay. Partido Nacional es Pero muy pro género, ¿no? Partido Nacional es pro género. Usted lo vio en el gobierno anterior. todo- todos los partidos son progénero. Y hay Porque yo le iba a decir, un gran sector del Partido Colorado, yo le diría que un 80%, creo, no sé, es pro género, ¿no? Entonces, no sé, no encuentro ahí realismo político, pero vamos a tratarlo el tema. Claro, yo soy el primero que quiero derogar eso. El primero, no sé, capaz que usted está antes que yo, pero creo que estamos ahí. lo que Este, pasa es que una ley específicamente cautelar, que no es un proceso previo de un juicio posterior, no debería existir. no tiene que Porque, existir. porque estamos hablando de derechos humanos. No podemos violar derechos humanos con Claro. una medida cautelar, esgrimiendo Claro. una banderita. Ese es el Claro, problema, ese es el gran porque problema. no Exacto. garantizamos el cumplimiento de los derechos humanos que están establecidos por las convenciones internacionales. Y Claro. lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que los que llevan adelante, que tengamos estas legislaciones, son Mm. los mismos temas que en su momento dictaron estos derechos y los reconocieron. Ay, sí, porque van para todos lados, ¿vio? Según sopla el viento. Ahora es increíble porque en materia de delitos sexuales tenemos un amplísimo elenco de delitos que si se aplican bien ya está, ya no tenemos que sacar la banderita ideológica y El lado establecer más fácil. medidas cautelares, porque en verdad es un proceso fiscal cautelar que viola derechos humanos. Bueno, es un desastre, es un desastre. El lado más fácil, el delito de femicidio. ¿Por qué tenemos un delito específicamente para agarrar y penar una conducta que estaba prevista en el código? Y el Claro. tema es, ¿qué pena peor que matar a un niño? Porque el infanticidio no existe.
No, seguro, y si seguimos así terminamos en un berenjenal, porque si no, entonces vamos al infanticidio, vamos al gerontocidio, vamos al judicidio, vamos al islamicidio, ¿no? Porque si es por la condición de, está complicadísimo. Es otra bandera que empezaron a levantar. Bueno, forma parte de lo mismo, doctor, es todo lo mismo, es Es todo lo muy mismo. complejo y el tema es, ya le digo, ya Políticamente es complejo. le tiro un avance, Mm. ¿tá? Para que más o menos se entienda de lo que estábamos hablando para la próxima y la A ver, discusión la abrimos. La ley de género se basa en el tema de prevenir la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. bien, ¿Tá? Yo llevo muchos años ejerciendo en género. Jamás vi un hombre agredir a una mujer por el hecho de ser mujer. claro, claro. O sea, O s- siempre hay multiplicidad de factores, o sea, rencor, lo que usted quiera, pero sí, por el sí, hecho de sí. ser mujer no existe. Esa ley no tiene sentido de ser No tiene entonces. sentido porque, claro, vamos a tratar el tema en la próxima. ¿Se acuerda del delito también, el homicidio por crimen pasional, ¿no? Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Pero es un agravante. Emocionales, pasionales, que es un agravante. Pero ahora por la condición de mujer, y Y bueno, no por hay el registros. hecho de mujer, Y pero están otro con... tema, doctor, otro tema que lo podemos también tratar en la próxima, si usted puede averiguarlo, a ver si hay registros estadísticos de eso. Ahí, ¿sabe cómo por caen el como solo chorlitos? un delito de odio. O sea, No, a no, ver si pero me entiendes. registros estadísticos que nos digan, en Uruguay hay una cantidad X de agresión a la mujer o de homicidios por la condición de mujer. A ver si hay datos Es estadísticos que que den una no, base no hay. empírica. No hay. Le voy a explicar que el tema, no hay el tema de específicamente un registro del tema de género, y le voy a explicar por qué. Porque el sistema de género, o sea, todo lo que ven de las denuncias y todo lo demás, es un proceso donde no se prueba nada. Mm. Según la Corte y una acordada, es autosatisfactivo, o sea, la mujer obtiene una medida cautelar por el mero hecho de denunciar. Entonces, ¿cómo podemos tener el tema de... ¿Qué vamos a registrar ahí? Denuncias, nada más. Claro, Esos son los números que están manejando. Nosotros no claro. tenemos números reales de violencia de ningún tipo. Tenemos Exacto. el registro de denuncias. El tema es, no Va- sabemos cuáles son de verdad o son de mentira, porque no se Vamos, basa el proceso en eso. y no hay base probatoria a través de un proceso que lleve a cabo toda una aportación probatoria. Ahí sí puede haber un registro estadístico de ya sentencias judiciales sobre la base de la prueba. ¿Le parece ese tema también en la próxima? Porque esto Espectacular. es clave esto. Sí, sí, Más le sí. digo, para que vea hasta qué punto, y capaz que la audiencia lo entiende, este proceso de género no se termina con una sentencia definitiva. O sea, no hay una sentencia que diga que hubo violencia o no. Y Ahí pueden está. tardar 8 años igual con un proceso de género. Pero no se termina con una sentencia que diga si fue o no fue. Entonces, ¿cómo vamos a tener números? Los Claro, ¿qué números que está manejando estadística? el Estado son falsos. Son falsos, claro, porque no hay base estadística, no hay base probatoria. Doctor, No, vamos en la próxima con este tema. Arrancamos con este tema, ¿le parece? ¿Usted nos explica bien de qué se trata esto de acuerdo a la ley de género? ¿Cómo son estos impecable. supuestos procesos de género y la reforma que plantea el doctor Gustavo Subía? Me parece muy bien. Estoy a Muchísimas las gracias. órdenes. Muchísimas Millán, gracias, un doctor. gustazo. Que Que pase muy pase muy bien. bien, ¿eh? Buen día a usted Buena hoy, ¿eh? tarde. Hasta Seguimos luego. adelante, ¿eh? El doctor Raúl Menéndez, un especialista en estos temas, ¿eh? Te habrás dado cuenta, evidentemente. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Viene el doctor Esquipani para conversar también sobre novedades legislativas y sobre una celebración de 40 años de democracia. Quédate ahí.